Hola, hola. Somos el equipo 6 del grupo 334 para la materia de bioquímica médica. A continuación les hablaremos de receptores hormonales intracelulares, Daniela Araujo, Elmer Yair, Cristian Rodríguez y Leonardo Villanueva. Los temas que veremos son la introducción, qué son los receptores nucleares y ejemplos, qué hacen los receptores hormonales intracelulares, cómo es una hormona liposoluble, cómo señaliza una hormona esteroide, qué son los receptores de mineralocorticoides y al final nuestra conclusión. Primero es necesario comprender qué es un receptor hormonal intracelular, y para ello es necesario precisar en el concepto de receptor hormonal. La acción de una hormona comienza con la unión de esta a su receptor específico. Esta unión desencadena una cascada de reacciones en la célula, lo que terminan por inducir el efecto de la misma. Los receptores hormonales son proteínas de gran tamaño y cada célula puede poseer entre 2000 a 10.000 receptores. Cada receptor tiene un alto rango de especificidad exclusivo para una única hormona. Los receptores pueden ubicarse ya sea en la membrana de la célula efectora o bien pueden ubicarse en el citoplasma y núcleo, es decir, receptores hormonales intracelulares, los cuales son los que nos vamos a enfocar el día de hoy. Los receptores hormonales intracelulares son aquellos receptores alojados en el citoplasma o el núcleo. Las hormonas lipofílicas, como los esteroides o las hormonas tiroideas, atraviesan con gran facilidad la membrana celular e interactúan con receptores situados en estos dos lugares. Una vez la hormona se une a su receptor, esta unión induce en el receptor un cambio conformacional, lo que termina por generar el complejo hormona-receptor. Este complejo, en su estado activado, se fija en una secuencia reguladora específica del ADN, secuencia que recibe el nombre de elemento de respuesta hormonal, el cual activa o reprime la transcripción de genes específicos, y consigo la formación del ARN mensajero. Todo esto para generar o reprimir la síntesis de proteínas. Por lo tanto, minutos o incluso días después que la hormona haya entrado en la célula, aparecen estas proteínas formadas. Ahora bien, las hormonas del tipo glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos y progesterona se unen a receptores citoplasmáticos, donde se une a proteínas de choque térmico, pasan al núcleo y finalmente se refijan en su región específica de ADN, mientras que las hormonas tiroideas y retinoides X tienen sus receptores alojados en el núcleo. Algo importante a señalar es que muchas hormonas tiroideas y esteroideas inducen respuestas más rápidas no relacionadas con genes, sino más bien relacionadas a receptores, como estimular la apertura de canales iónicos o activar el sistema de segundos mensajeros. Los receptores nucleares son factores de transcripción activados por ligando, que modulan la expresión de diferentes genes implicados en la diferenciación, apoptosis, crecimiento, metabolismo y entre otros. Su expresión es dependiente del tipo de tejido y contexto celular, y la desregulación de su expresión está involucrada en diversas enfermedades como el cáncer, alteraciones cardiovasculares y diabetes. Se han identificado 48 miembros que conforman una superfamilia de receptores nucleares, que transducen señales de ligandos específicos de naturaleza lipofílica, como las hormonas esteroideas, tiroideas y ácidos grasos o ligandos no naturales. En esta imagen en la parte A podemos observar ligandos representativos de los RNs, siendo estos de distinta naturaleza, ejemplos siendo los derivados del colesterol. En la parte B vemos los dominios funcionales, siendo de 5 a 6 dominios, denominados de A a F, donde la región AB contiene el dominio de activación transcripcional, AF1, la región C el dominio de unión al DNA, siendo DVD. La región D conecta al DVD con la región E y además contiene la secuencia de localización nuclear. La región E conforma el dominio de unión al ligando o el EBD y el segundo dominio de transactivación AF2. Y por último el dominio F está presente solo en algunos RNs. Y en la parte C se ven las vías de señalización genómica de los RNs. En esta tabla se muestra cómo, de acuerdo a las características de los ligandos de los receptores, se subdividen en 6 grupos, dentro de los cuales sobresalen por su relevancia en la homeostasis, el primer grupo de receptores para las hormonas tiroideas y el tercero integrado por receptores para las hormonas esteroideas, y finalmente los huérfanos, debido a que sus ligandos aún no se identifican. Esta vía comienza cuando el ligando se une al dominio LBD de su receptor. Como resultado de esta interacción ocurre un cambio conformacional en los receptores, que permite la disociación de proteínas que lo mantienen en un estado inactivo en el citoplasma, como es el caso de la chaperona HSP90, y favorece su acumulación en el núcleo celular. En el interior nuclear, los receptores como monómeros, homodímeros o heterodímeros se pueden unir a secuencias específicas del DNA y reclutar proteínas correguladoras para dirigir la transcripción génica.
Los correguladores transcripcionales son reclutados por los receptores a través de sus dominios AF1 y AF2 y se dividen en coactivadores, los cuales están asociados a la relajación de la estructura de cromatina, y los correpresores, asociados a la compactación de la cromatina. Y de esta forma, los correguladores de los reguladores modulan la compactación y descompactación de la cromatina para reprimir o inducir respectivamente la expresión génica. La entrada de los RNs al interior del núcleo es un proceso conocido como importación nuclear. Requiere de importinas alfa y beta, las cuales se unen con los RNs que se denominan proteínas cargo. El transporte subcelular requiere de la interacción de las importinas con secuencias específicas de los RNs denominadas secuencias de localización nuclear. Y también los RNs requieren de transportadores denominados exportinas para salir del núcleo hasta el citoplasma. Esto se conoce como exportación nuclear y se lleva a cabo tras la interacción de las exportinas con las secuencias denominadas secuencias de exportación nuclear. Este es un ejemplo de la proteína CRM1, también llamada exportina 1, que tiene como función el mantenimiento de la organización estructural del cromosoma y de la exportación nuclear. Estas hormonas interactúan sobre los receptores de membrana o intracelulares, y todas circulan en plasma unidas a proteínas transportadoras. Una hormona liposoluble se refiere a que se puede disolver en lípidos. Como la membrana plasmática está formada principalmente por fosfolípidos, pueden atravesarla fácilmente dicha membrana en las células diana para llegar a sus receptores, que suelen encontrarse en el citoplasma. Una vez dentro de la célula diana, se fija una molécula del receptor y forma un complejo hormona-receptor. Este complejo pasa al interior del núcleo de la célula y viaja hacia algún gen del DNA nuclear al que estimula su transcripción. Ejemplo de esto son las hormonas esteroideas, las cuales derivan del cortisol y son todas liposolubles, siendo estas las hormonas sexuales, glucocorticoides, corticosteroides adrenales y la vitamina D. Primeramente, los esteroides son moléculas lipófilas. Esto hace que se puedan difundir con facilidad a través de las bicapas de lípidos presentes en membranas biológicas a través de difusión simple. La difusión simple es en la que hay muchas moléculas en el lado extracelular y la diferencia de concentración respecto al interior de la célula hace que se igualen, atravesando la membrana por sí mismas al ser muy pequeñas. Las hormonas esteroides son generalmente sintetizadas a partir del colesterol en las gónadas y glándulas suprarrenales, siendo liberadas a través del eje hipotálamo hipofisiario gonadal. El hipotálamo tiene parte del control de la secreción de las hormonas de la hipófisis, de vasopresina y oxitocina. Se conecta por la hipófisis por medio de los vasos sanguíneos portales largos y cortos, así como por fibras nerviosas del núcleo supraóptico y paraventricular hasta el lóbulo posterior de la hipófisis. Algunas de estas hormonas liberadas son la hormona liberadora de corticotropina, la hormona inhibidora de la prolactina y la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Las hormonas sintetizadas viajan a través de los axones neuronales mediante el mecanismo de transporte axónico y se liberan en las terminales en la red capilar apofisiaria exterior, y de aquí se dispersan hacia todo el cuerpo. Los receptores de esteroides. Estos forman parte de una superfamilia de receptores nucleares, entre los que se encuentran receptores de andrógenos, estrógenos, glucocorticoides, hormonas tiroideas y la vitamina D. Todos ellos tienen dos regiones, una región hidrófoba, a la que se unen las hormonas, y otra de unión al ADN, que consta de dos denominados dedos de zinc. Se cree que el primer dedo de zinc determina la especificidad de la unión entre el receptor y el ADN, mientras que el segundo dedo de zinc estabiliza la unión del receptor y su elemento de respuesta al ADN. Las demás regiones determinan la especificidad de la unión por la hormona y no están muy bien catalogadas. Receptores de estrógenos. Se han descubierto dos tipos principales de receptores distintos, que son los RE o receptores de estrógenos alfa y los beta. Estos tienen distinta afinidad por el estradiol y una distribución anatómica diferente. Por ejemplo, en el hígado solo se encuentra el de tipo alfa y el de tipo beta es la forma predominante en la próstata. Estas diferencias nos pueden ayudar a entender cómo funcionan patologías diferentes. Por ejemplo, el tipo beta predomina en tejido de los ovarios cuando están sanos, mientras que el tipo alfa es el más común en los ovarios con cáncer. Los antagonistas de los receptores de estrógenos han sido bastante útiles en el tratamiento del cáncer de mama. Estos compuestos interfieren en la interacción intracelular normal entre la hormona y el receptor y bloquear tanto el propio receptor como los procesos después de su unión, como la dimerización del receptor o la síntesis del RNA mensajero, o de las proteínas que pueden resultar inhibidas. Los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos o MSRE son ejemplo de inhibidores de receptores estrogénicos. Estos actúan como agonistas en algunos tejidos, o por ejemplo en los hepatocitos,
y pueden ser utilizados como medida predictiva en la reducción de la frecuencia de la aparición de la osteoporosis. Receptor mineralocorticoide de aldosterona. Presentes en riñón, sistema cardiovascular, sistema inmune y tejido adiposo, van a tener la función de regular la retención de sodio y agua, o sea, la modulación de homeostasis iónica, el volumen sanguíneo y la presión arterial. En caso de que tengan una activación excesiva, pueden verse relacionados con enfermedades cardiovasculares, metabólicas o resistencia a insulina. Y las células endoteliales o musculares vasculares lisas van a tener que ver con el remodelado vascular y la fibrosis o disfunción endoteliar, lo cual va a llevar a daño vascular, rigidez vascular e hipertensión arterial. En el sistema inmune y en el tejido adiposo van a tener relación con los procesos inflamatorios y metabólicos que van a estar en contacto con su pared, la pared vascular. Estos receptores van a tener distintos dominios de unión, el cual sería uno de estos, el N-terminal, el cual va a controlar la actividad transcripcional del receptor. Está en el que se une el DNA, el cual va a controlar la unión de elementos específicos de respuesta a la región promotora de genes diana del receptor mineralocorticoide, y aquel que se une a la aldosterona. Una vez que la aldosterona se haya unido al ligando correspondiente, va a activarse el receptor y se va a transportar hacia el núcleo de la célula. Y de esta manera se va a regular la transcripción génica y la traducción de proteínas. Además, la unión de DNA va a estimular o inhibir la síntesis de hormonas o esteroides. La aldosterona puede producir efectos no genómicos o genómicos rápidos que van a ser mediados por mecanismos dependientes o independientes del receptor mineralocorticoide. La importancia de estos efectos es que pueden promover la producción de especies reactivas de oxígeno. Las principales son NADPH oxidasa, fibrosis o inflamación. Dichas van a intervenir en el remodelado, la rigidez vascular y la disfunción endoteliar. En las células vasculares se puede ver un incremento de estrés oxidativo con una elevada activación de estos receptores mediante aldosterona. Algunos fármacos bloqueadores de este receptor van a disminuir las especies reactivas de oxígeno en las patologías vasculares como la hipertensión, la obesidad, aterosclerosis o la insuficiencia cardíaca. En estos, la NADPH oxidasa va a ser una de las responsables del incremento de estos reactivos, y se puede observar en que por la activación de estos receptores de aldosterona es la principal fuente de las especies reactivas de oxígeno. Además que a nivel vascular se puede ver que la unión de aldosterona y sodio van a crear un aumento de la producción de O2 en células musculares lisas. En cuanto a la activación no genómica rápida de estos receptores, se puede sugerir que los receptores no están pegados a la membrana plasmática, sino cerca de esta, y estos pueden interaccionar con receptores de actividad tirosina quinasa, así ya sea el receptor de factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento similar a la insulina 1 o los receptores acoplados a proteínas G. En cuanto a su relación con la relevancia clínica, la aldosterona y los receptores mineralocorticoides se van a señalizar por medio de un estrés oxidativo. En distintos estudios se señala que el hiperaldosteronismo se relaciona con una alta concentración de marcadores circulantes del estrés oxidativo. Además, en pacientes con insuficiencia cardíaca estable o con hipertensión se ven niveles elevados de aldosterona que se asocian con niveles elevados también de estrés oxidativo sistémico, además de inflamación y recambio de matriz extracelular. Las células vasculares que se ven dañadas por esta activación en exceso serían las endoteliales y las células musculares lisas por este estrés oxidativo. Como conclusión tenemos que los receptores hormonales han demostrado ser útiles tanto para la identificación como para el tratamiento patológico por medio de sus antagonistas para bloquear la síntesis de proteínas dañinas. Hay receptores en el núcleo y citosol, así como varias categorías para esto, y que aún falta mucho por descubrir de estos mecanismos.